Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a la semana número 2 de la asignatura Principios Básicos de la Física. Aquí tenemos la tabla de contenidos de esta semana, pero el tema es vectores en el plano. Vamos a ver un poco sobre la representación gráfica, vectores en coordenadas rectangulares, el vector en coordenadas polares, lo que tiene que ver con el sistema de coordenadas geográficas, algunas cualidades de los vectores. Culminaremos durante esta semana con dos trabajos autónomos, una tarea 2 y un test 2, cuyos lineamientos los daré al final de la clase. Objetivos: comprender la representación gráfica de un vector, explicar el uso de coordenadas rectangulares dipolares, introducir los sistemas de coordenadas geográficas y, e identificar las cualidades de los vectores en la física. Antes de avanzar con las temáticas, vamos a ver algo de conceptos previos sobre geometría y trigonometría básica. Aquí les voy a recordar sobre lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Cuya cualidad es que tiene un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Al cual tenemos estos segmentos que se conocen como catetos y hipotenusa. En este caso el A, el cateto opuesto, y B, el cateto adyacente. ¿Alguien me puede decir, por favor, la fórmula? Una de las fórmulas, si se acuerdan. Por ejemplo, en este caso de la hipotenusa, ¿qué es igual a hipotenusa? Cateto opuesto más cateto adyacente, pero todo Mm. en raíz cuadrada. Ya, vamos a ver. Vamos a partir de hipotenusa. Se dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ok. Por ende, si despejamos aquí esta potencia, pasa como raíz, como nos decía la señorita que actuó hace un momento. Ok. De esta manera, yo podría encontrar la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si yo únicamente conozco uno de los catetos, uno solo, y conozco el ángulo? Entonces tenemos algo que se conoce como funciones trigonométricas. Es decir, si yo digo seno de alfa, ¿a qué sería igual? ¿Alguien? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Correcto. Sobre hipotenusa. Sí. Lo que quiere decir que si es que yo quiero encontrar el cateto opuesto, podría despejar de aquí. A es igual a seno de alfa por la hipotenusa. De igual manera, si yo tengo el coseno de alfa, sería igual. ¿Alguien me dice? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ujú. Sí, ¿no? Entonces, de igual manera, si yo tengo, si yo quiero encontrar el cateto adyacente, despejo B y reemplazo los valores. Ahora, en este caso, si yo desconozco el, el ángulo, ¿qué función trigonométrica usaríamos para encontrar el ángulo? En el caso de que conozcamos los catetos, pero desconozcamos el ángulo. ¿Con qué función se calcula el ángulo? Actúen, por favor. Estamos en clase. Cuando estamos en clases tienen que ser proactivos, tienen que actuar. Sería la tangente menos, o sea, la tangente negativa, la que es tangente menos uno. Así es. Entonces, tangente de alfa sería igual. ¿A qué es igual? Otra persona, por favor, que me diga que es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Sí, ok. Entonces, ya. Por ende, si yo quiero encontrar el ángulo, ojo, alfa es igual el inverso, es decir, si yo quiero pasar la tangente al otro lado de la ecuación, se convierte en arco tangente o lo que conocemos como tangente a la menos uno de a sobre b. Ok, esto tienen que recordarse porque vamos a ver más adelante. Entonces tenemos el sistema de coordenadas cartesianas y polares. Vamos a explicar lo que es el plano cartesiano para poder explicar posteriormente lo que son coordenadas rectangulares. Entonces tenemos aquí el plano cartesiano en el cual el eje horizontal se conoce como eje de abscisas y se denota con la letra X. Aquí se pone X positivo y acá X negativo. Acá arriba, en cambio, es el eje de las ordenadas, todo el eje vertical. Se denota como y menos Y. Entonces podemos ver aquí cuatro cuadrantes, ¿ok? En el primer cuadrante, en donde tanto el eje de la abscisa como de las ordenadas es positivo. Por acá el segundo cuadrante, en donde el eje de las abscisas, en este caso sería negativo, y las ordenadas positivos. Y así sucesivamente. Negativo, negativo, y acá positivo y negativo, ¿ok? El punto donde se intersecan las rectas se conoce como origen, ¿no? Denom- Y está notado por las coordenadas 0,0. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de coordenadas rectangulares. El punto verde que está ubicado en el eje de las abscisas a 2 y en el eje de las ordenadas en 3. Y así sucesivamente los otros ejemplos. ¿Qué pasa en las coordenadas polares? Ok, en las coordenadas polares nosotros tenemos un segmento horizontal que se conoce como eje polar, ¿sí? En donde se fija un punto denotado como O, que se conoce como polo u origen, en donde a partir de O se traza un segmento de recta hacia el punto de interés. Ese segmento se conoce como radio, se denota con la letra R y es igual a la distancia recorrida, ¿sí? Entonces R es igual a distancia dirigida entre 0 a P o entre O a P. En este caso también podemos denotar que el P es igual a R y tenemos aquí un ángulo teta. Este ángulo teta se denota en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde el eje polar hasta mi segmento OP o 0P. ¿Ok? Entonces, si retrocedemos, una coordenada rectangular está dada por dos valores, X y Y. Sí, este es X, este es Y. Y en el caso de mis coordenadas polares, tengo un radio y un ángulo de giro. Entonces, este ángulo va creciendo en forma antihoraria desde este eje. ¿Sí? Aquí podemos ver que justo en cada eje, en Y, en menos Y, tenemos 90 grados y 270 grados respectivamente. En menos X y en X tenemos 180 grados justo en el eje. Y aproximadamente 0 grados o aquí donde se recorre, digamos, el ángulo completo, que son los 360 grados. Entonces esto, para que se recuerden. Ahora vemos eh, lo que tiene que ver con también conceptos previos. Vamos a ver qué es el escalar y qué es el vector, ¿ok? Escalares nos dice que se denota solo con su magnitud. Este no tiene dirección. Aquí he puesto unos ejemplos.
Masa, por ejemplo, m igual a 500 kilogramos. Tiempo, t igual a 10 segundos. Temperatura igual a 25 grados centígrados. Energía igual a 200 joules. Distancia, d igual a 100 metros. Velocidad escalar, en este caso que se conoce como rapidez, es igual a 60 kilómetros por hora. Entonces vemos que únicamente tiene magnitud y su unidad. Entonces un escalar se denota con su letra o a su vez de esta manera. Sí. En cambio el vector va con su letra y una flecha de esta manera encima. Aquí podemos ver en caso de vectores que este tiene, además de su magnitud, también viene incorporado su dirección. Por ejemplo, la velocidad, podemos ver su símbolo, 40,30 kilómetros por hora. ¿Qué significa? 40 kilómetros por hora en X y 30 kilómetros por hora en Y. De igual manera, la fuerza igual a 10, menos 5. 10 newtons hacia la derecha y 5 newtons hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Entonces, si recordamos cómo es que está representado el plano cartesiano, si me dice la fuerza 10 newtons menos 5 significa que en X estaría aquí en positivo 10 y en Y estaría en menos 5, entonces es hacia abajo. Ok, menos 5, entonces estaría por aquí. Por esa razón son 10 newtons hacia la derecha y 5 hacia abajo. Sí, ahora vemos la fórmula del desplazamiento. D igual menos 3 en X, 4 en Y. O lo mismo que es menos 3 en X, entonces sería hacia la izquierda 3 metros y hacia arriba 4 metros. Ok, y así los demás ejemplos, ¿no? Entonces es importante saber la notación, que el primer número corresponde al X, al valor en las X, y el segundo al valor de las Y. Hasta aquí alguien tiene una consulta. Sabemos la diferencia, ¿no? Entre escalar y vector. Escalar únicamente la letra o lo que vamos a utilizar en estas clases es este símbolo con unas líneas perpendiculares como valor absoluto. Y los vectores únicamente su letra y una flecha que denota que es un vector. Entonces aquí vemos las características de un vector. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre el vector 4 y el vector 2? Señorita, señor Kevin Sisa, ¿qué diferencia ve usted entre el vector 4 y el vector 2? Señor Kevin Sisa, En que uno está en el negativo y en el otro en el positivo. exacto. Entonces podremos darnos cuenta que suponiendo que esta escala es la misma, decimos que B2 y B4, o sea que el vector 2 y el vector 4, digamos, tienen la misma magnitud. La magnitud vendría a ser su distancia, por así decirlo. Ok, tienen la misma magnitud, pero tienen sentidos opuestos. Ok, este vector 4 va hacia la izquierda y el vector 2 va hacia la derecha. De igual manera, entre el vector 1 y el vector 3, el uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, ¿no? Representación gráfica. Cuando nos solicitan trazar vectores y si estamos usando una hoja de cuaderno en este caso,
se recomienda usar escalas para que se represente de mejor manera y la dimensión que queremos trazar nos alcance dentro del tamaño del papel. Estas son algunas de las escalas que se sugiere, siempre que sea posible, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, los siguientes vectores de fuerza, en el caso de 3,5 se podría usar un centímetro que sea un newton, o a su vez que un centímetro valga 100 newtons, etcétera, ¿no? Puede ser 10. Entonces hay que ver con cuál de las escalas me queda de mejor manera mi gráfico. ¿Cómo se representa un vector? Tenemos el punto origen, un punto extremo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una de esta manera, tenemos un vector así, ok. Tenemos el punto de origen, el punto de origen tenemos aquí, y el punto extremo. A su vez, esta recta sigue una dirección, ok. El sentido está denotado por una flecha, que es la que vemos aquí. Entonces, la flecha nos indica el sentido hacia dónde está yendo ese vector. ¿Y cuál es el módulo? El módulo es la distancia que existe entre el punto origen y el punto de extremo. Este es mi módulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio dice encontrar la gráfica, o encontrar gráfica y analíticamente las componentes rectangulares del siguiente vector. Entonces, suponiendo que yo en mi cuaderno usé esta escala, ¿sí? Entonces, denoté de esta manera. F igual a 40 metros y tengo el ángulo. En cuanto a la solución gráfica, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos una paralela tanto al eje de las abscisas como al eje de las ordenadas, ¿sí? Trazamos estos segmentos. Luego, como nosotros definimos en nuestro cuaderno cuadriculado, digamos que un centímetro, en este caso que son alrededor de 2 cuadros, es 10 newtons. De esa manera, lo que hago yo es medir con una regla y anoto la dimensión. Y esa después la transporto para transformar en este caso, si yo tengo que un centímetro son 10 newtons, si digamos de aquí a acá mide 5 centímetros, es un ejemplo, se hace una regla de 3 y define el valor en el eje de las Y, por ejemplo, el FY, el vector, cuyos resultados están presentados aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos gráficamente? Si nosotros no definimos bien la escala, al medir podemos cometer un error. O sea, nunca va a ser exacto, incluso por más que seamos detallosos, no va a ser exactamente el valor de aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Una solución analítica. Entonces, como les mostraba antes, las funciones trigonométricas para el cálculo de FY, tenemos aquí, para calcular este vector, utilizamos el seno del ángulo, ¿no? Aquí me parece que hay un error con el ángulo, pero quiero que se queden con la fórmula, ¿no? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que es el FY, sobre la hipotenusa, que es F. Despejando, encontramos FY es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿ok? Lo mismo con el otro vector en el eje X. Entonces, si nos pide encontrar analíticamente
es de esta manera con las funciones trigonométricas. ¿Tienen una duda hasta aquí, señores? Si no, continuamos. Es importante que hagan todas las preguntas en clase, sí, para que después puedan, cualquier duda que tengan, así crean que es la más simple, no importa, háganlo, sí. Entonces vamos a ver el vector en coordenadas rectangulares. Ya habíamos visto lo que es el plano cartesiano, ¿no? Aquí tenemos menos x y aquí tenemos menos y. Entonces, dice, se tiene un punto A, 2 en x, 1 en y, ok. Y el punto B, 4 en x, 3 en y. En el plano R cuadrado, dice. Graficar los puntos en el plano cartesiano y construir el vector AB, así como determinar su magnitud y dirección. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es determinar estos puntos. Ok, entonces veamos, dice, el punto A está ubicado en 2 en el eje de las abscisas y en uno en el eje de las ordenadas. Entonces, primero ubicar ese punto. Este vendría a ser mi punto A. Ok, ahora vamos a encontrar el punto B. El punto B está en 4 en X, subimos en 3 en Y. 4 y 3, ok. Este vendría a ser mi punto B. Entonces, ¿qué me pide el ejemplo? Determinar, ok, este vector, el vector AB, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo les dije que encuentro la magnitud del vector? Si tengo el vector AB, la magnitud es restar el punto B menos el punto A, ok. Entonces tengo AB es igual, mi B, ¿cuáles son los puntos de mi B? De mi punto B. 4,3. Exacto, entonces pongo aquí 4,3 menos mi punto A, 2,1, ok, 2,1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resto las X con las X y las Y con las Y. AB es igual X, entonces 4 menos 2, 3 menos 1. Luego tengo como resultado 2,2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Me divide 2 en X y 2 en Y. Verifiquemos. Miren, 2 en X y de aquí hasta acá, 2 en Y. ¿Ok? Ese es mi vector AB. Ahora me pide determinar la magnitud del vector. Entonces vamos a determinar la magnitud. ¿Cómo se determina la magnitud? En este caso significa encontrar la hipotenusa. ¿Ok? Entonces la magnitud AB, la fórmula es la siguiente. ¿Se acuerdan que decíamos que para encontrar la hipotenusa es la raíz cuadrada del cuadrado de sus catetos? Es lo mismo. Estoy encontrando la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es mi, mi magnitud aquí? Les dije que se notaba de esta manera.
AB, esa es mi magnitud. Vamos a encontrar raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ok. Distancia en Y y distancia en X. 2 y 2. Este resultado sería raíz de 8 o 2,8. Ok, esa es la magnitud. Ahora encontremos el siguiente ítem, que sería la dirección. Vamos a encontrar la dirección. Dirección del vector. Entonces, suponiendo que este ángulo yo le llamo alfa, alfa es igual, ¿se acuerdan la fórmula? Alguien me dijo al inicio. Les en cuenta que este es tiene aquí un ángulo recto, entonces podemos usar lo del teorema de Pitágoras. Tangente De la tangente menos uno sobre del la cateto adyacente opuesto y el cateto adyacente. sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto en este caso es 2 y el cateto adyacente también es 2. Entonces, alfa igual tangente a la menos uno de 2 sobre 2 igual a uno, ¿no? 2 sobre 2. Y este ángulo es igual a 45 grados. Entonces, des en cuenta, 45 grados. Se entiende que este de acá también es 45 grados. Si sumamos sus ángulos internos, tiene que darnos 180 grados. Entonces, en este caso, hemos resuelto este ejercicio, ¿sí? Donde nos pide determinar su magnitud y su dirección. La magnitud encontramos que era 2,8 y su dirección 45 grados. Como ustedes pueden ver, es en sentido antihorario, medido desde el eje de las abscisas. Ahora en coordenadas polares, fíjense que tenemos muy similar, ¿no? Pero en coordenadas polares se denota de esta manera. Por ejemplo, el vector P es igual, ¿sí? A R, coma y un ángulo teta. De esta manera se denota en coordenadas polares, ¿sí? Para que no se olviden, en coordenadas rectangulares, en cambio, P, mi vector P es igual a la componente X, coma, y la componente Y. Sí, esa es la diferencia. Entonces veamos qué tenemos aquí. Igual tenemos sus coordenadas rectangulares, ¿sí? En X y en Y, el radio y el ángulo teta. Entonces, sí, aquí tenemos unas formulaciones para determinar el vector en el punto P. Coseno de teta es igual a X sobre R, o lo mismo que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, entonces aquí tenemos unas formulaciones. Luego vamos a ver lo que tiene que ver con el sistema de coordenadas geográficas. Ok, aquí vemos la notación que les decía, ¿no? Si yo quiero ver el módulo, es de esta manera o sin nada, solo la letra, ok. ¿Y cómo es una notación de una coordenada geográfica? Miren, el vector A, su flecha es igual a su magnitud y su rumbo. En este caso, tomando en cuenta el ejemplo anterior, si nosotros aquí ubicamos el ángulo alfa,
Digamos que tenemos aquí mi vector P. Aquí tenemos el ángulo alfa. Sí. Tengo mi componente vertical y horizontal. Sí. Y P en X. Ok. Tengo tanto mi componente horizontal como mi componente vertical. Sí. Entonces, ¿cuál es la notación? Yo lo que tengo que hacer es siempre partir desde el norte o desde el sur. Entonces, si me dicen de la siguiente manera, mi ángulo, suponiendo que estos son 45 grados, por ende, ¿qué ángulo tendría yo aquí, noreste? El ángulo total. Alguien que me diga cuánto vale ese ángulo. 45 grados. No, el ángulo total. Tengo norte y este. ¿Cuánto vale todo el ángulo? 90 grados. Ya, 90 ok. grados. Entonces usando, ¿qué es lo que hago? 90 grados menos mi ángulo alfa dará como resultado mi ángulo teta. Ok. De esta manera encontramos el ángulo teta primero. Sabiendo que el ángulo teta en este caso también es 45 grados, se denota el vector A es igual a su magnitud, coma, y ponen de la siguiente manera, norte 45 grados hacia el este. Sí, esta sería la notación en coordenadas geográficas. Pero que en este caso ya vimos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Voy a poner el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos un vector por acá, digamos que tenemos este vector justo en este punto. Ok, mi ángulo alfa va desde el eje de las abscisas. Aquí tendría mi ángulo alfa, sí. Y mi ángulo teta, el ángulo teta siempre viene desde acá. Mire, este tendría mi ángulo teta. Entonces tengo que analizar bien esto. Entonces yo sé que aquí son 90 grados, acá son 180 grados, aquí son 270 grados y obviamente aquí 0 o 360. Entonces suponiendo que otra vez que alfa es igual a 45 grados, sí, yo tengo que estar siempre pendiente de esto, ¿no? Entonces si tengo el vector acá, le vamos a llamar P también. Entonces veo eso siempre, ¿no? P es igual a su componente de magnitud y luego tengo que poner este ángulo teta siempre, ¿no? ¿Cuánto sería ese ángulo aquí, en este caso? 135. 35. 90 más 45, ¿no es cierto? Sí. Entonces es igual, ¿no? Si yo quiero, primero lo que tengo que hacer es encontrar las componentes aquí, tanto en X como en Y, con este ángulo de aquí. Luego hacer lo mismo que hicimos antes para determinar tanto su magnitud como su dirección, o en este caso mi ángulo alfa. Entonces, ese sería el ángulo alfa. Aquí encuentro mi componente horizontal, mi componente vertical, pero para encontrar el ángulo teta, es de esta manera. Ustedes hicieron 90
más la diferencia, o a su vez lo que pueden hacer es 180 grados, que es todo esto. 180 grados es todo, de aquí hasta acá, menos mi ángulo alfa. Sí, también es válido. Entonces, cuando le pida encontrar, pasar de estas coordenadas rectangulares a polares, es de esta manera, ok. Entonces, es lo mismo si en este caso ahora tengo el vector hacia abajo. Digamos que el vector tengo hacia acá, vector P. Entonces, como les digo, ok, mi ángulo alfa tengo que ubicarlo primero. Tengo mi componente vertical y mi componente horizontal hacia acá. Ok, tengo que ubicar primero, como les digo, en dónde está mi ángulo alfa. Entonces tengo que ubicar primero el ángulo recto. Entonces mi ángulo alfa estaría aquí. Con los pasos que le indiqué anteriormente, encuentran la componente en Y y componente en X. Luego determinan su magnitud, que es la distancia del origen hasta el punto P acá. Y ahora, ¿cuánto valdrá mi ángulo teta? Alguien que me diga. ¿Cómo lo calcularían? El ángulo teta viene así, ¿no? Entonces, ¿qué hago? 270 grados. Ubico este punto de aquí. Yo sé que aquí es 270 y le resto mi alfa. De esta manera he encontrado el ángulo teta. Es el mismo caso cuando está por acá, ¿no? Primero, ubico el punto en donde está el vector. Luego trazo la línea. Identifico componentes horizontales y verticales. Ubico el ángulo alfa. Determino el módulo. Y luego si me piden cambiar esto a polares, yo ya sé cómo encontrar este ángulo teta. Sí, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Hasta aquí una duda, por favor, si se entiende. Y si no, ya vamos a hacer unos ejemplos para que les quede un poco más claro. Entonces me dice, si tengo mi vector P en coordenadas, vamos a hacerle primero en coordenadas, primero en coordenada rectangular. Entonces, si tengo un vector P en coordenadas rectangulares de la siguiente manera, 5 y menos 2. Entonces me pide pasar o transformar este vector a coordenadas geográficas y a coordenadas polares. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pasemos a coordenadas polares. Pero antes de eso, tengo que ubicar este vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué cuadrante estará este vector? ¿Cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4? Alguien que me diga, ¿en dónde estaría este cuadrante? En el 4. 4. En el 4, ¿verdad? Si sabemos que la primera corresponde al valor de X, la segunda Y, entonces contamos uno, 2, 3, 4, 5. 5 en X y 2 en Y, pero hacia abajo. Aquí está. Ahí estaría el vector. Ok. Entonces, ¿qué hacemos?
Trazamos una línea. Espero que me quede lo más recta posible. Ok, con su flecha, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ubicada una línea, vemos la componente horizontal. Esta sería PX. Y aquí tendría PY. Ok, entonces, lo primero es determinar la magnitud. Como les dije, ¿no? Vamos a denotar de esta manera que las coordenadas polares tienen que tener la siguiente forma. ¿Sí ven? Su magnitud y su dirección. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Para determinar primero la magnitud, decíamos que era, en pocas palabras, sí, en una explicación sencilla, que era encontrar la hipotenusa de este triángulo. Por eso usamos la raíz cuadrada de 5 en x más, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado. Entonces, mi magnitud P es igual raíz cuadrada de 29 o 5,39. Entonces, he determinado es la magnitud, sí, de 5,39. Ahora, yo tengo que tener en cuenta algo. Podemos también usar una formulación aquí para encontrar mi ángulo alfa, para no tener que estar sacando la tangente, ¿ok? Tengo aquí mi ángulo alfa. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo encontrarían el ángulo alfa? ¿Alguien? Chicos, determinen el valor de alfa, por favor. Señorita Carla Castro, usando las funciones trigonométricas, determine el ángulo alfa. Ya, profe, un ratito. Ujú. Los demás también calculen. Entonces tengo, ¿no? Como ven aquí, mi componente horizontal, mi componente vertical, el ángulo alfa, que lo ubiqué. Sí, frente a los 90 grados, ok. Entonces aquí estaría mi ángulo alfa. Señorita, perdón, Natalie Benavides, ¿cómo le va? ¿Ya encontró el ángulo alfa? Trabajen, por favor. Estamos en clase. No sería 315, profe. O sea, quiero ahorita primero el ángulo alfa. Sí. Todavía no les digo nada del ángulo teta. Quiero que determinemos el ángulo alfa primero.
Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién recuerda la fórmula del ángulo alfa? Tangente menos uno Correcto. ¿De qué? del cateto adyacente sobre el opuesto Ya, en este caso, en los números, ¿cuáles serían? sería menos 2 sobre 5 Ya. y me sale menos 21,80. Ahora vamos a ver, si ustedes aplican la fórmula así tal cual, van a tener siempre un error, ¿no? Depende de dónde esté este ángulo alfa, depende del cuadrante en el que se encuentre. Entonces, para evitarnos que nos dé ese error, lo que vamos a agregar es esto, valor absoluto. ¿Qué significa? Que todo lo que resulte dentro de esto será positivo, ¿no es cierto? Entonces, es como tener tangente a la menos uno, 2 para 5, ¿cuánto es? Chicos, actúen, por favor. 0,4. 0,4. Ya, entonces, pero positivo, que si resuelven esto van a tener el ángulo que nos decía la señorita antes, era de 21,80, ¿verdad? Tienen ese ángulo. Entonces, primero, como les digo, encontrar este ángulo de aquí. Identificar en dónde está mi X, dónde está mi Y. Ubico el ángulo alfa y aplico la fórmula en valor absoluto. Entonces, ahora sí, la magnitud yo ya la tengo, que la calculé antes, esta vez me está faltando la dirección. La dirección le calculo visualmente de esta manera. Si ven que siempre parte desde aquí en sentido antihorario hasta encontrar el vector. Dependiendo de en dónde me encuentro, pues obviamente, ¿no? Esto tengo que saber cuántos grados es. Podrían hacer, esto es 180. Podrían hacer 360 y le restan el alfa, ¿sí? O 270 y calculan un ángulo acá, que es un proceso más largo, entonces. Siempre lo más corto, no hay que ser lo más eficientes. 360 menos alfa. Esto tengo un valor de 338,2 grados. Entonces, alguna voluntaria que me diga cómo quedaría expresado o la transformación de este vector en coordenadas rectangulares 5,02 ahora en coordenadas polares. ¿Cómo quedaría expresado? ¿Qué valor pongo? ¿Se acuerdan? Magnitud y dirección. Entonces, la transformación queda de esta manera. Magnitud, en este caso vamos a usar un punto y coma, y la dirección, 338,2 grados, ¿no? Entonces, les voy a enviar también una tarea en donde les voy a pedir este tipo de transformaciones. Este es el procedimiento importante para determinar el ángulo teta. Hay que graficarlo, porque de esa manera yo me doy cuenta en qué cuadrante cae primero y qué fórmula aplico. Esto a polares, ¿no? Ahora veamos qué es lo que pasa si me piden transformar el mismo vector, pero en coordenadas geográficas. Entonces, esta vez vamos a ver en coordenadas geográficas cómo queda. Entonces, ahora quiero ver cómo queda este vector 5,-2 en coordenadas geográficas.
Entonces es lo mismo, grafico mi vector. Veo en qué cuadrante me encuentro. Sé que está en el cuadrante número 4. Ahora identifico cada punto. Norte, norte, sur, norte, sur, este y oeste, ok. Entonces ahora mi ángulo, que, que también en algunos libros se suele denominar teta, mi ángulo teta lo vamos a ubicar aquí. Entonces ahora sí, este ángulo teta, ¿cuánto sería? ¿Cómo le calculan ese ángulo? Sería el mismo de la No anterior. serían, no, ¿Cómo le harían? Siga, actúen, si se equivocan no importa, sí, aquí estamos para aprender. no era 90 menos el menos del 21,80. Claro, menos alfa, ¿no? Sí, Está bien, menos. correcto. ¿Cuánto me da ese valor? 38.2. 21,8 era, ¿no? Sí. 31, ¿cuánto me dijo? La señorita que actuó. ¿Cuánto era? 68.2. 68,2, ya. Entonces, la magnitud del vector es la misma, ¿sí o no? Eso ya lo determinamos antes. La magnitud viene a ser esta distancia desde el origen hasta el punto donde está mi vector. O en palabras sencillas es la hipotenusa. Entonces nosotros ya identificamos que era 5,39. Lo único que nos faltaba es determinar el ángulo en coordenadas geográficas. Y ahora, ¿se acuerdan? Alguien que se acuerde cómo era la notación para una coordenada geográfica. ¿De qué manera me queda expresado mi vector en coordenada geográfica? El vector es P misma, ¿no? P es igual a qué. ¿Cómo pongo acá? Les recuerdo que era magnitud, coma, dirección. Entonces, ¿qué valor va aquí primero? 5.39. 5,39. ¿Qué más? ¿Cómo me quedaría el lado de acá? 68.2 grados. Sí, pero antes de eso, ¿qué se pone? Antes, Sería antes del 68, ¿qué va? sur, Exacto. Sur, 68,2 grados. ¿Hacia dónde? hacia el este. Ya, esa es la característica de las coordenadas geográficas. Sur, y ángulo θ en este caso, 68 grados hacia el este. Miren las diferencias. Sí, coordenadas rectangulares, coordenadas polares, donde solo tengo la magnitud y la dirección. ¿La dirección de dónde? Recuerden, desde este eje de abscisas en el origen hacia X positivo, antihorario hasta encontrar mi vector de ese ángulo. Y en coordenadas geográficas va denotado de esta manera, ¿no? Hasta aquí, preguntas, por favor.
¿Se está entendido la diferencia entre las coordenadas rectangulares, polares y geográficas? Sí, ya todo claro. Ok, si les resulta una duda, por favor, tienen que decirme, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejercicio para afianzar mucho más los conocimientos. Ahora vamos a partir desde un vector en coordenadas polares. Partamos de un vector en polares, ok. Usemos el siguiente ejercicio. Denotémosle como P mismo, ok. Mi vector P, no se olviden, ¿no? Vector y una flecha. Mi vector P es igual a la magnitud y la dirección, ¿no? Ahora pasemos de esto a coordenadas rectangulares y luego vamos a pasar a coordenadas geográficas. Entonces, viéndole tal como está, ¿en qué cuadrante creen que se encuentre este vector 5,260 grados? En el tercero, Vamos a ver, correcto. Vamos a explicar por qué en el tercero a las personas que no lograron ubicarlo. Si estamos en coordenadas polares, acuérdense de esto siempre, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo en cada punto? 180. Y aquí tenemos 270 grados. Entonces, si tengo 260 grados mayor a 180, pero menor a 270, por eso es correcto que está acá. Entonces vamos a ubicarlo. Sabemos ya la magnitud. En este caso, supongamos que está por aquí. Sí. La magnitud, sabemos que es la distancia desde el origen a este punto, ok. Esa es la magnitud que ya la tenemos, 5. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar tanto su componente horizontal como vertical. Vamos a ver. Tengo mi componente vertical, que lo voy a denotar como PY, pero ¿con qué signo? ¿Mm? Negativo. Ya, menos PY. Y en el caso de X es igual, o sea, se va hacia el sentido negativo. Entonces tengo mi PX acá. Entonces, para yo determinar en coordenadas rectangulares necesito el valor de PX y PY. Sí, entonces, primero vamos a ubicar mi ángulo teta que yo ya sé por mi coordenada polar. Viene de esta manera. Ángulo teta igual a 260 grados. Visualmente yo ya podría determinar también mi ángulo alfa. ¿Sí o no? Entonces tendría mi ángulo alfa por aquí. Resuelvan por favor y me dicen cuánto es el ángulo alfa primero y luego determinen las dimensiones de PX y PY.
No sería 10 grados. Ujú, correcto, visualmente ya lo encontró. 270 menos 260 igual a 10 grados. Entonces ese es mi alfa. Ok. Ahora necesito por favor que me ayuden a calcular la componente X. Que este X, si lo transporto, también estaría acá, ¿no? Aquí tengo también PX. ¿Qué función trigonométrica usaría para determinar PX? Señorita Jocelyn Gacho o Hacho dice aquí. Sí, profe. ¿Qué función trigonométrica usaría usted, perdón, para encontrar PX? ¿El seno o el coseno? En este caso, El coseno. veamos. Coseno de alfa, ¿a qué es igual? Si tengo, recuerden que tengo este triángulo, PY y PX, ¿sí? Entonces, si aquí está mi alfa, este es mi ángulo recto. Si yo uso en este caso el coseno, determinaría PY. Entonces, eso tienen que ustedes tener claro, ¿no? Ubicar primeramente cómo está esto. Entonces, para PX sería el seno, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Entonces, el seno de alfa, perdón, seno de alfa. Vamos a hacerle acá para luego despejar. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre mi hipotenusa, que es P. ¿Qué es lo que desconozco aquí? Mi PX, ¿no es cierto? Entonces es PX es igual a seno de alfa por P. Alguien que me dé resolviendo esto. Seno de 10 grados por 5, ¿cuánto es? 0,86. Ya, 0,86, ¿no? Pero eso hay que ver en qué cuadrante está. Sí, entonces es menos 0,86. Sí, no, porque está hacia acá, hacia la izquierda. Vamos con el otro. PY. Cambio sería con el coseno. En este caso, coseno de alfa por P. PY es igual al coseno de 10 grados por 5. ¿Cuánto es esto? 4,92. ¿Con qué signo? Negativo. Menos. Exacto, también negativo porque va hacia abajo. Entonces, si yo les pido expresar o transformar este vector en coordenadas polares, porque es polares porque tiene el módulo y la dirección, es P igual
a mi valor en X, perdón, 0,86. Y a mi valor en Y. De esta manera hemos transformado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Alguien que me ayude multiplicando, por favor. 5 por el coseno de 260. 5 por coseno de 260. Menos 0,86. Sí. Entonces, ya se dieron cuenta. Y si no, les voy a mostrar algo. Esto es visualmente, sí, de forma razonada, como para encontrar. Entonces, visualmente encontramos estos valores menos, que sabemos que eran menos porque obviamente gráficamente se va a la izquierda, pero ahora vamos a hacer algo que es mucho más rápido. No trabajar con el ángulo alfa, sino vamos a trabajar con el ángulo teta, ¿ok? Entonces es lo mismo. Yo digo, para determinar mi componente en X es igual al módulo por, esta vez sí, el coseno. Sí, por eso era que al inicio se acostumbra a relacionar el eje X con el coseno. Sí, es una forma más rápida. 160 grados. ¿Cuál era el resultado? La persona que me ayudó con esto. Menos 0,86, ¿verdad? Y ya me da directo el signo. 0,86, si no me equivoco. En X ya me entrega directamente el signo. Sí, esa es otra manera. Y en Y es igual al módulo por el seno del ángulo. ¿Cuánto es esto? ¿Y con qué signo? Ayúdenme, por favor. 4,92. 4,92. Pero debe haberle salido ya con el signo, ¿sí o no? Menos. Sí, menos 4,92. Correcto. Entonces, de esta manera, imagínense, sin graficar, podríamos haber encontrado rápidamente esto también. Pues habrá casos donde yo les pida que hagan la gráfica y ubiquen esto. Aunque es fácil solo aplicar esta fórmula, les voy a pedir que hagan todo este gráfico de aquí, ubicando dónde está el ángulo teta, el ángulo alfa, ¿ok? Y de esa manera me quedo expresado otra vez y más rápido en coordenadas rectangulares. Y menos 4,92. Ahora, ¿qué pasa en lo que tiene que ver con coordenadas geográficas? ¿De qué manera quedaría en coordenadas geográficas? Alguien que me ayude. En el mismo gráfico lo podría observar. Sí, Sería 0,86. geográficas. ¿De qué manera? Esto siempre tiene que aprenderse, ¿no? En coordenadas rectangulares tengo mi valor en X, mi valor en Y, positivo o negativo, el que sea. En coordenadas polares tengo el módulo y la dirección. ¿Y alguien se acuerda en coordenadas geográficas cómo teníamos eso? Es igual, ¿no? El módulo. Pero ¿qué era lo que cambia? Cambia lo que está a la derecha. Y se acuerdan que yo siempre les decía que para hacer la denotación geográfica siempre se parte desde el norte o desde el sur. Es el norte hacia el este, desde el norte hacia el oeste, desde el sur hacia el este, desde el sur hacia el oeste. Entonces, ¿dónde está mi vector? Mi vector está en el cuadrante 3. ¿Cómo quedaría esta notación acá al lado?
Sur. Ujú. Sur, el ángulo. ¿Cuántos grados? O en este caso, ¿qué ángulo sería? 260. No. Recuerde que estoy 10 partiendo, grados. exacto, como estoy partiendo desde el sur, estoy partiendo de esta vertical hacia acá. Este sería mi ángulo en coordenadas geográficas. Entonces, sur, 10 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Hacia el, Oeste. Oeste. ¿sí ven? Sur hacia el oeste. Exacto. Y de esta manera queda expresado en coordenadas geográficas. Ok. Entonces, como veo que hay un poquito de todavía de duda en cuanto a las coordenadas geográficas, practiquemos unos dos vectores más. Ok. Entonces, recordemos, ¿no? Tengo norte, sur, este, oeste, 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Entonces, por ejemplo, lo por acá, digamos, tengo el A con este ángulo. Suponiendo que este ángulo son 30 grados. Sí, en coordenadas polares, ¿cómo tendría esto? Alguien que me ayude. En polares. Señorita Alison Toscano. Dígame. Sí, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí primero? Ahí iría la magnitud. Ya, en este caso que vas solita, sí, ¿ok? Y al lado del ángulo. ¿Qué ángulo? En polares, ojo, ¿no? Ahí se puede ver. 30 grados. Sí, correcto. 30 grados en este caso. Es un caso fácil. Ahora usted mismo en coordenadas geográficas esto. Mm, Sería igual el ángulo, perdón, la magnitud. ¿Sí? Iría el norte. Norte. eh, Sería 60. Claro, usted ya lo hizo directo, ¿verdad? Ujú. 90 menos 30 y determinó este ángulo de acá, ¿correcto? 60 grados. Al este. Exacto. Sí, esta es la diferencia. Y si yo quiero en coordenadas rectangulares, pues determino a Y y a X. Entonces, vamos a hacer en coordenadas rectangulares, componente en X, componente en Y, ok. Ya. Esto siempre tengan en cuenta cuáles son las diferencias. Ok. Vamos a ver aquí algunas cualidades que tienen los vectores. Nos dice que la dirección de un vector es la línea en la cual se encuentra el vector. En otras palabras, dice, describe si el vector apunta hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, es lo que habíamos hablado inicialmente. Por favor, vayan repasando nuevamente todos los conceptos para que no se les olvide. En el punto 2, el sentido. El sentido de un vector indica hacia dónde apunta, positivo o negativo. ¿Ok? El módulo o magnitud, la longitud del vector
Entonces, usando el teorema de Pitágoras, como vimos, el cuadrado de sus catetos. Ok. La componente, dice, es cada una de las proyecciones del vector sobre los ejes del sistema de coordenadas. En un espacio 2D, el vector V puede descomponerse en sus diferentes componentes, que es lo que les indiqué a la última, sus componentes, horizontal y vertical. En este caso es V, Vx, Vy. El punto de origen es el punto desde el cual se mide el vector. Generalmente se asume que es el origen es 0, 0, un sistema de coordenadas, aunque los vectores también pueden estar definidos en otros puntos, que es tal y como vimos en el ejemplo en este ejemplo, se dan cuenta. No siempre va a estar en el origen, puede estar por acá, ¿ok? Eso es lo que significa. Seguimos. ¿Qué es la colinealidad? Dos o más vectores son colineales si están sobre la misma línea, es decir, si tienen la misma dirección, aunque no necesariamente el mismo sentido o magnitud. ¿Ok? Están en la misma línea, ¿sí? Si tienen la misma dirección, aunque no necesariamente el mismo sentido o magnitud, que fue lo que vimos al inicio. Déjenme buscarles el ejemplo. Aquí. Tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Uno va hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. Pero lo importante que la colinealidad es que están sobre la misma línea. Ortogonalidad. Dos vectores son ortogonales y su punto es cero. Esto significa que son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Dos vectores perpendiculares. Suma y resta. Los vectores pueden sumarse o restarse entre sí siempre que tengan las mismas dimensiones. La suma de vectores se realiza componente por componente, es decir, x con x, y con y. Aquí tenemos lo que es el producto escalar, una operación matemática que da como resultado un número escalar y se define como el producto de las magnitudes de los dos vectores y el coseno del ángulo que forman entre ellos. Y el producto vectorial, bueno, este está definido en el espacio tridimensional y da como resultado un vector. Este vector es perpendicular a ambos vectores originales y la magnitud es igual al área del paralelogramo. Ok, entonces imaginemos en tercera dimensión ya se agrega una nueva componente. Por eso es que nos da como resultado que la magnitud es el paralelogramo, es decir, el área de ese triángulo. Conclusiones. La importancia de la representación gráfica. eh, la importancia de esta representación en el plano es fundamental para visualizar y entender su magnitud, dirección y sentido. Ok, una vez que ustedes grafican, se dan cuenta en dónde está su vector. A través de estos gráficos se facilita la interpretación de fenómenos en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, como en el estudio del movimiento de partículas o de la fuerza en estructuras. Versatilidad de las coordenadas rectangulares y polares. Los vectores pueden expresarse en diferentes sistemas de coordenadas. Coordenadas rectangulares, como lo vimos, para representar, por ejemplo, un vector, mientras que en coordenadas rectangulares en polares utilizamos un ángulo y su magnitud. La elección del sistema adecuado depende de la naturaleza del problema y la simplicidad que puede ofrecer. Sistema de coordenadas geográficas. Los sistemas de coordenadas geográficos, en la práctica, se usan para ver latitudes y longitudes. Se aplican en contextos específicos como en navegación, estudio de posiciones en la superficie terrestre. Sí, estos sistemas también se pueden asociar a vectores para representar desplazamientos y trayectorias en la superficie del planeta. Cualidades fundamentales de los vectores. Tienen cualidades clave. Magnitud, dirección, determina sus efectos y aplicaciones. Además, las operaciones con vectores como suma, resta y producto escalar son esenciales para modelar y resolver problemas en campos tan diversos como la física, la ingeniería y la computación. Esto en cuanto a aplicaciones de estos vectores, ¿no? ¿Cómo se representa gráficamente un vector en el plano y qué información nos da esta representación?
Entonces, esto como para cerrar la clase de hoy. Un vector en el plano se representa como una flecha dirigida, como les dije, ¿no? Desde el punto de inicio, que es el origen, hacia el punto final. La longitud de la flecha y la magnitud del vector. La dirección de la flecha muestra la dirección del vector. Además, el sentido de la flecha indica el sentido de este vector, ¿no? Entonces, en resumen, la representación gráfica proporciona tanto magnitud, dirección y sentido del vector. Entonces, esto es lo que siempre vamos a tener. ¿Cuál es la diferencia entre coordenadas rectangulares y las coordenadas polares al expresar un vector? Ya les dije, ¿no? Mientras que en las coordenadas rectangulares únicamente vemos sus componentes, px y py. En rectangulares, en polares, lo que vemos es la magnitud y su dirección. En geográficas es muy parecido a esta, como les dije, pero ya entra la componente norte, norte-este, suroeste, etcétera. ¿Qué son las cualidades de un vector y por qué son tan importantes al trabajar en el plano? No se olviden, la magnitud es la longitud del vector, es decir, cuán grande es este vector. Sí, puede ser un vector ahí, puede ser acá. Entonces, ¿cuán grande es este vector? Ok. La dirección, como les dije, hacia dónde está apuntando y el sentido. Puede ser positivo, negativo, etcétera. Preguntas, por favor. ¿Necesitan que les aclare algo? ¿Quedó clara la diferencia, por favor? Compartan. Sí, en que todo claro. Sí, no les repito nada. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Vimos la representación gráfica. Aprendimos cómo representar un vector en coordenadas rectangulares, polares, geográficas y hemos leído unas cuantas cualidades de vectores. Sí, eso es lo que hemos hecho hoy. Ahora voy a explicarles qué es lo que tienen que hacer. Entonces van a revisar la plataforma. Ok, yo ya les he subido al sistema EVEA las tareas que tienen que realizar. Entonces aquí tenemos ya la semana 2. Asimismo la agenda de actividades. Material de estudio, ya les he subido la presentación y un recurso de lectura para afianzar conocimientos. Aquí les voy a subir el video de la clase de hoy. Y tienen estos dos. Tienen un cuestionario y una tarea. Ambos lo he puesto como fecha máxima de entrega este viernes. Por favor, hagan las tareas porque no va a haber ampliaciones de plazos. Si ustedes no presentan hasta el día viernes a la hora que está aquí, pues van a tener cero. ¿De qué se trata el test 2? Ustedes tienen acceso a la plataforma para la biblioteca. Todos saben cómo acceder a la biblioteca, por favor. Me responden eso. Y quien no sepa, igual me avisa. Sí, lo que tienen que hacer es ingresar a la biblioteca y ver el libro de Física General de Héctor Pérez Montiel, cuya edición es la quinta. Entonces, en ese libro, ustedes van a estudiar la unidad 3. La unidad 3 corresponde a lo que hemos visto la temática de hoy, de vectores en el plano. Sí, entonces ustedes estudian esa unidad y proceden con la, la resolución del test, el test 2. Con respecto a la segunda tarea, sí, resolver los siguientes ejercicios en papel cuadriculado, al igual que el anterior, hacerlo a mano y representar gráficamente también, ¿no? La solución de cada uno de estos ejercicios. En cada una de las hojas ubiquen el encabezado que con su nombre, carrera y docente, que es lo más primordial, en cada una de las páginas. Luego escanean estas hojas y las
y la suben en PDF. Los ejercicios son estos. Sí, transformación de coordenadas rectangulares a polares, polares a rectangulares, una combinación de vectores en diferentes sistemas de coordenadas, transformación de un vector de coordenadas geográficas a rectangulares y algo sobre suma de vectores con direcciones geográficas. Una vez que ustedes lean la unidad 3, hagan el test 2, procedan a este deber que se les va a ser más sencillo. ¿Alguna pregunta con respecto a las actividades que tienen que hacer, jóvenes? Sí, por favor, nos podría enseñar ingresar a la biblioteca. Bueno, porque personalmente yo no sé. Ya, entonces, no sé si, imagino que tienen estas mismas pestañas. Yo lo que hago es bibliotecas virtuales, el libro con mis credenciales, ¿no? Todos tenemos nuestras credenciales. Una vez que estamos aquí, nos vamos a búsqueda, búsqueda avanzada. Vamos a poner aquí escribir, física general, física general. Bajan un poco. La quinta edición, ¿no? Aquí está Pérez Montiel, Héctor, física general, quinta edición. Ingresan aquí. Internet está un poco lento. Esperen, por favor. Una vez que ingresan aquí, van a poder acceder al libro. Van a la unidad 3, leen toda la unidad 3 y responden el test, ¿ok? No se carga, ¿ok? Pero aquí ya les debe aparecer el libro. Todos tienen sus credenciales, entonces imagino que sí pueden acceder. Entonces ponen leer en línea. Y aquí están, ¿no? Un poco de las tablas de contenidos. La unidad 3. Y aquí vemos para que repasen. Estudien, por favor, que el examen va a ser en base a los deberes que yo les estoy mandando. Entonces, si ustedes hacen los deberes, van a poder resolver el examen con tranquilidad. Ya, no, como les digo, mi internet está un poco lento, pero de esta manera acceden al libro. Sí, está entendido la persona que me preguntó cómo acceder. Sí, gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Si no, quedaríamos hasta aquí. Nadie. Supongo que no, ok. Entonces, chicos, quedamos hasta aquí.